Miguel Base, que es diputado provincial, ex titular de la UCR a nivel capital, y podemos decir un referente importante del alfonsinismo, ¿o podemos es mentira? Decir, sí, yo soy diputado nacional, yo hice que te confundí. Perdón. Sí, no, perdón. Pero sí, no sé, un militante del alfonsinismo. Un militante del alfonsinismo. Sí. ¿Qué va a hacer Alfonsín? Yo sé que es feo sentarte a vos y preguntarte por Alfonsín, pero ¿qué va a hacer Alfonsín en 2015? Tiene mandato igual como diputado. Sí, no, bueno, él tiene que... A ver, yo creo que Alfonsín tiene una tarea importante que desarrollar en el radicalismo, fundamentalmente en el radicalismo, y de ahí hacia afuera de la sociedad. Pero en el partido él tiene mucha presencia, realmente genera mucha convocatoria, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Creo que es sin duda uno de los dirigentes que mejor interpreta el sentimiento del afiliado y el militante radical, las expectativas del partido, y yo creo que, yo siempre se lo digo y compartimos con muchos otros dirigentes esta idea, la tarea fundamental que él tiene que desarrollar es trabajar permanentemente recorriendo ciudad por ciudad la provincia de Buenos Aires y el país, hablando con los radicales. Esta que es una tarea que parece difícil, es una tarea muy importante en los partidos políticos, ¿no? ¿Por qué pensás que el radicalismo, no te digo que no arranca ni que está muerto, pero está como en un freezer, digamos, ahí congeladito así? Porque nosotros venimos de atravesar una crisis muy profunda que fue la crisis del 2001, el final traumático del gobierno de la Alianza. Y la verdad es que el radicalismo se hizo cargo de esa situación como partido y la sociedad lo hizo cargo con razón. Y bueno, nosotros tenemos que fuimos superando de a poco eso. En el 2003, en la primera elección a la que nos presentamos, bueno, el resultado fue bajísimo, 3% de los votos. Ya en el 2007 no insistimos con un candidato propio y lo llevamos a Roberto Labaña, candidato a presidente del radicalismo, precisamente para no repetir un resultado de esa naturaleza. Pero en el 2011 ya pudimos ir con un candidato propio, que fue justamente Ricardo Alfonsín, y ya sacamos más del 11% de los votos y estamos en un proceso de recuperación importante que hoy nos hace aspirar a que juntos con otros partidos políticos con los que integramos el Frente Progresista, con el Socialismo, el GEN y otros varios partidos más, somos parte de una construcción, de un armado, de una alternativa progresista, socialdemócrata, seria, muy responsable, respetuosa de las instituciones, que me parece que es lo que está haciendo falta en la Argentina. ¿Y tienen un límite? A ver, ¿podrían hacer una alianza con Macri, por ejemplo, ahora que está discutiendo Macri sí, Macri no, el FAP, y unen, perdón? La verdad es que una alianza con Macri, yo creo que... A ver, yo quiero diferenciar... ¿Vos crees que qué? Porque te reprimiste, y una alianza con Macri yo creo que no sería conveniente, incluso para la situación... electoral. Electoral de Macri, para la situación electoral nuestra y para la situación del país. Yo creo que nosotros tenemos que ofrecerle a la sociedad no una alternativa simplemente antikirchnerista. Yo creo que hay que ofrecer alternativas positivas. Digamos, no podemos ofrecer alternativas que se construyan desde la negación, digamos, de decir no al kirchnerismo. Nosotros tenemos que ir más allá, me parece que tenemos que ofrecer una alternativa que tenga una coherencia desde el punto de vista del pensamiento. La verdad es que nosotros representamos un pensamiento socialdemócrata y Macri representa un pensamiento más liberal. Y pero UNEN, por ejemplo, y los socialistas de UNEN que están discutiendo a ver si se alían con Macri o no, ¿qué comparten de pensamiento? No, bueno, UNEN en términos generales es también un espacio socialdemócrata. Lilita, Pino Solanas tienen un por eso, ¿y qué tienen en común con Macri ellos? Nada. No, creo que no. Precisamente por eso van a ser parte de nuestro Frente Progresista y no creo que terminen en una alianza con Macri. Lo que sí es cierto es que, dicho esto, también debo decir que nosotros somos muy respetuosos de la participación de Macri y del PRO en el Congreso de la Nación, bueno, en cuanto a la defensa de las instituciones. Desde este punto de vista tenemos importantes coincidencias con ellos. Lo que me parece que tenemos una visión distinta de cuál debe ser la relación del Estado y la sociedad, el Estado y la economía, y no me parece que lo mejor sea, repito, construir una alianza justamente
a partir de dos visiones distintas desde ese punto de vista, ¿no? Vos acabas de volver de Chile a Asunción de Michelle Bachelet. Estuviste con Cristina. Fuiste en el avión que fue después, ¿no? En el avión con los diputados. En el avión que fue después. En el avión opositor. No, no era el avión opositor. Sí, pero sí, fuimos en un avión después. ¿Cómo la viste a la presidenta? Bueno, bien, charlamos pocos minutos, la noche de la cena, la noche anterior a la asunción de la presidenta de Chile. La vimos bien, estuvimos conversando muy poco tiempo con ella, pero creo que bueno, fue un gesto del Poder Ejecutivo la invitación a participar de ese viaje. Sí. Y fue también una respuesta positiva de parte de los partidos de la oposición, que entendimos que es importante acompañar al gobierno en actividades de esta naturaleza. ¿Quiénes iban en el avión? Tuyo, en el avión avión opositor. En el que yo viajé, no tan opositor, porque por ejemplo iba Tomada también en ese avión, pero íbamos el senador Ángel Rosas de la Unión Cívica Radical, sí, el senador Diego Santilli del PRO, y el diputado Pablo Tonelli del PRO, bueno, el diputado Claudio Lozano, la diputada Alicia Siciliani, sí, y yo. ¿Y cómo? ¿Que es un avión chiquitito? ¿Fueron en un tango? En el Tango 03, sí. ¿Cuántos eran en total los que viajaban? En realidad en ese avión viajábamos 7, 8. 7, 8 y el avión estaba casi vacío. No, sí, había un poco más de lugar, sí. ¿Y quiénes más viajaban? ¿Funcionarios estaban Tomada? Y allá estaban... No, bueno, en el avión, porque es llamativo. En ese avión estaba nada más que Tomada. No, pero no... ¿Y se arma rosca ahí arriba del avión o no se charla? Se conversa, sí, se conversa sobre incluso se conversa sobre temas muy importantes. Nosotros, por ejemplo, fuimos conversando y debatiendo el tema del narcotráfico entre nosotros, incluso allá en Chile con funcionarios y legisladores chilenos estuvimos analizando en profundidad, en un grupo que se constituyó informalmente, estuvimos conversando de este tema, por ejemplo, estuvimos conversando con Ginés González García, el embajador en Chile, y con funcionarios chilenos, las relaciones económicas entre Chile y Argentina, que son muy importantes para Argentina. Argentina tiene una interesante balanza positiva comercial con Chile, que se podría incrementar mucho más, así es que en ese sentido tenemos que trabajar mucho. Y además estuvimos intercambiando ideas respecto del funcionamiento de las instituciones en Chile y en la Argentina. La verdad es que Chile tiene un funcionamiento de la política muy bueno y un funcionamiento institucional que realmente es digno de tener en cuenta, ¿no? Pareciera que no tiene tantas grietas, digamos, la política de allá, ¿no? No, yo creo, sí, efectivamente. Yo creo que la política de allá no tiene tantas grietas y han logrado superar a lo mejor momentos muy difíciles de su historia con una visión más responsable, más seria, más a largo plazo. Allí no hay enfrentamientos tan violentos como se dan en otros países del mundo, e incluso me parece a mí que los propios argentinos tenemos que aprender de algunas cosas de la dirigencia política chilena. Allí existe una suerte de continuidad. A ver, existieron gobiernos muy buenos que vienen desde la centroizquierda, como bueno, el gobierno de Lagos, el gobierno de Bachelet. Después vino un gobierno de centro-derecha, como el de Piñera, que fue incluso, a pesar de ser un gobierno de centro-derecha, un gobierno que actuó con mucha responsabilidad, incluso en las cuestiones sociales. Y ahora asume nuevamente Michelle Bachelet con la convicción de que tiene que resolver cuestiones de la economía que la van a obligar a hacer un importante esfuerzo, pero que seguramente va a ser acompañado por distintos sectores que, por supuesto, debaten, discuten, se enfrentan, como nosotros acá, pero tienen, me parece a mí, una mirada de largo plazo que hace que Chile haya crecido mucho en el último tiempo. ¿El tema Venezuela estaba flotando en cada una de las charlas? Sí, de alguna manera sí, porque incluso se esperaba la llegada de Maduro, sí, claro, que bueno, naturalmente no llegó. Sí. Se atrasó el avión, me imagino. Tiene algunos problemitas que resolver. Sí, claro. Allí estuvo presente el canciller venezolano, sí, y obviamente, bueno, concitó la expectativa de la prensa.
Bueno, con respecto a Venezuela, a lo mejor tenemos miradas distintas, incluso en la Argentina tenemos miradas distintas. Yo creo que nosotros, los radicales en general, y seguramente otros partidos, compartimos la idea de que en Venezuela el gobierno ha extremado algunas posiciones que debería corregir. Me parece a mí que la situación venezolana es lo suficientemente grave y ha sido consecuencia de un proceso en el que desde el gobierno se cometieron muchos errores, desde el punto de vista incluso económico. Yo creo que la economía de Chávez y después la de Maduro ha agravado la situación venezolana y compromete el futuro de los venezolanos, y me parece incluso que la reacción política del gobierno venezolano con respecto al tratamiento de la protesta también es un error. Me parece que debería intentar resolver los problemas más que tratar de callar las críticas o reprimir la protesta social. Una pregunta de color, te voy a hacer. ¿No te dio un poco de miedo subirte al avión cuando está todo el tiempo flotando lo de Malasia? ¿No tuviste así como un poco de resquemor? No, la verdad que yo miedo a los aviones no les tengo. Pero viste, saber que se perdió un avión, también que es la otra punta del mundo, y nadie lo encuentra y no se sabe qué pasó. Sí, no. ¿No lo pensaste? No, en eso no pensamos, no. Pensamos sí en cómo podía ser tomado, digamos, un viaje de esta naturaleza, pero rápidamente todos comprendimos que es necesario también que tengamos una cultura política superior. Yo creo que desde ese punto de vista los chilenos son un verdadero ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto tardó el viaje? 2 horas. 2 horas. Sí. ¿Charlaron mucho? ¿Hubo alguna discusión arriba del avión? No es muy común que el gobierno lleve opositores en un avión a un momento. Es muy poco común. Pero me parece que, a ver, fue común en otros tiempos. En gobiernos anteriores fue común. Por ejemplo, Raúl Alfonsín, cada vez que viajaba al exterior, invitaba a los bloques de la oposición a que lo acompañaran, porque naturalmente el gobierno debe mostrarse en el exterior con los bloques de la oposición para mostrar un país que políticamente por lo menos puede dialogar, puede conversar, puede buscar comunes. Pero en esta década no ha sido común. En esta década no ha sido común y bueno, esto ojalá signifique un cambio, claro. Un cambio en el tratamiento de las cuestiones institucionales. ¿Te dieron de comer bien en el avión? Más o menos, en los aviones nunca se come demasiado bien. Pero en el avión oficial del gobierno te tienen que dar. No, se come. ¿Qué te dieron? ¿Qué le dieron? Se come casi peor que en los aviones comunes. No. Un café con alguna medialuna, nada más que eso. ¿No le dieron vianda? ¿No le dieron menú? No. ¿Pasto o pollo? ¿No le dijeron? No, de ninguna manera. Bueno, ahí hay que hablar con... Nos esperaban a cenar en Chile. En la una colación le dieron. Sí, claro, sí, efectivamente. Lo último que le pregunto rápido. El tema del Código Penal. ¿Le parece que va a entrar al Congreso? ¿Tiene chances de ser aprobado? Yo creo que sería absolutamente inoportuno que hoy aprobáramos una reforma del Código Penal. Porque la verdad es que los argentinos tenemos una crisis de seguridad realmente importante que agobia, que preocupa muchísimo al conjunto de la sociedad. Lo peor que podemos hacer los argentinos es empezar la discusión para resolver el tema de la seguridad por el Código Penal. En realidad lo que tenemos es un problema que parte de primero parte de bolsones de desigualdad que generan condiciones de resentimiento en algunos sectores juveniles que después terminan acercándose al crimen y al delito. Sonaría, lo que dice sonaría que el kirchnerismo creó más resentimiento. No, lo que digo es esto. Lo que sí ha pasado en estos 10 años es que lamentablemente se ha consolidado un sector excluido en la Argentina, aunque reciban programas sociales, son un sector que padece la exclusión. Yo quiero ser absolutamente claro, yo no estoy relacionando de ninguna manera pobreza, incluso marginación con delincuencia. Lo que sí estoy diciendo es que a veces la desigualdad extrema y la marginación y la exclusión genera condiciones para que chicos que terminan en la calle vinculándose con la droga después terminen asociados al delito o al crimen. Creo que este es un dato social que nosotros no podemos dejar de considerar al momento de analizar las razones de la inseguridad. Uno de los datos que considerar. Después las otras cuestiones están vinculadas con el funcionamiento de la policía, con el pésimo funcionamiento del sistema carcelario en la Argentina, con la muy mala administración de justicia. Más allá de las leyes, lo cierto es que hoy existe una
administración de justicia muy lenta, porque, entre otras cosas, seguramente la justicia no tiene la estructura que necesita, no existe la cantidad de juzgados y secretarías necesarias en la Argentina como para darle dinamismo. O sea, el problema no es el código, digamos. Pero el problema no es el código. Y hoy además tenemos un problema mucho más grave, pero mucho más grave, que es la presencia del narcotráfico en la Argentina. Allí sí nosotros hemos sido críticos, muy críticos del gobierno nacional, porque la verdad es que creemos que desatendió este problema. Creemos que no fue lo suficientemente responsable al momento, por ejemplo, de radarizar la frontera, de controlar el ingreso de la droga a la Argentina. Hoy en la Argentina tenemos una situación complicada porque ingresa la droga con mucha facilidad, porque se puede vender la droga con facilidad en la Argentina, porque además de la Argentina se puede sacar droga al exterior, porque tampoco se controla adecuadamente los puertos, fundamentalmente, por ejemplo, el puerto de Rosario y algunos puertos de la Patagonia, desde donde se saca droga con facilidad hacia el exterior. Y como si todo esto fuera poco, Argentina se ha convertido en un país atractivo para los grupos vinculados con el narcotráfico porque no se controla como se debería controlar el lavado de activos en la Argentina. Y los grupos narcotraficantes buscan países donde pueden manejar la droga con tranquilidad y poder lavar claro. dinero. Bueno, todo esto ha configurado una situación que nos pone en una verdadera, yo no digo una crisis vinculada con el narcotráfico, pero tenemos una crisis de seguridad y tenemos una fuerte presencia del narcotráfico en la Argentina. Y hay que reaccionar frente a esto trabajando rápidamente en estas cuestiones, en controlar mejor la frontera, en controlar el tráfico y la venta en la Argentina, en controlar el lavado de fondos, y me parece que meternos en el análisis de la reforma del Código Penal es absolutamente inoportuno. Yo ni siquiera quiero entrar en el análisis Seguimos hablando más duro. Claro, porque es cierto, aunque algunos dicen que no, es cierto que hay delitos a los que se le bajan la pena. Sí. Es absolutamente cierto. Por ejemplo, uno de los delitos a los que se le baja la pena en este anteproyecto es el de la venta de drogas. Sí. Entonces eso, desde mi punto de vista, en este tiempo en la Argentina es un gran error. Nosotros tenemos que legislar vinculándonos con el tiempo que nos toca vivir. Uno no puede legislar para un país que no es el país real de todos los días. Por eso es que me parece que sería muy malo que avanzáramos en la reforma del Código en este tiempo, ¿no? Porque aparte, ¿de qué sirve tener penas maduras y después no se ponen en práctica? Digamos, estamos cansados de ver los ejemplos de que no se implementa ninguno de los códigos penales que existen. Por supuesto, y es cierto que ningún delincuente va a consultar el Código Penal a ver cuántas penas tiene. Está claro. Entonces hay que trabajar rápidamente en otra dirección. Pero sí me parece un mal mensaje a la sociedad decirle que vamos a empezar a preocuparnos para resolver el tema de la seguridad, analizando justamente el tema que hoy aparece como como más intrascendente, ¿no? Le hago la última antes de despedirlo, Miguel. ¿Se sacó foto arriba del avión oficial? No, arriba del avión no. ¿No hizo una selfie ahí como hace ahora todo el mundo? ¿Sabe lo que es una selfie? Sí, sí. No hizo selfie. Tipo los Oscar, no. No, para nada. Porque no. esa foto hubiera sido muy importante. No. Una de las primeras veces que viajan los opositores, un avión del gobierno, una selfie, ¿no? No. Tenemos fotos que han Sí, pero aparecido. oficiales cuando llegaron. Claro, sí. Bueno, una idea para el próximo viaje. ¿Cómo no? Gracias, Miguel. No, gracias. Nosotros seguimos en Infobae, volvemos en un ratito. No nos extrañes, ya volvemos, dale.